Juan capítulo 12. Hoy daremos un tema, no es tanto predicación, sino a modo de estudio bíblico sobre algo que me pareció bastante interesante, que tiene relación a lo que decíamos en la mañana. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 17, más o menos, para que podamos retomar la idea sobre este evangelio. Permítame darle por lectura. 6 días antes de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El sacrificio del Cordero. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron solamente por causa de Jesús. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dejémoslo hasta allí. Padre, bendice la porción de tu palabra y ayúdanos a aprender sabiduría de todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Desde lo que se predicó en la mañana hasta la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, en los eventos bíblicos, todo tiene que ver con el Cordero, con la preparación del sacrificio del Cordero. La historia nos habla allá en Éxodo, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, donde Israel, estando sometido a esclavitud de parte de Faraón, de parte de los egipcios, el Señor mandó al líder Moisés a sacar con mano poderosa a Israel de Egipto. Y la señal principal era la muerte de un cordero, degollarlo, y la sangre ser pintada en los dinteles de la casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte, la última plaga, por decir así, que Dios enviaría a Egipto, esa plaga, esa muerte, el ángel de la muerte, pasara de largo por esa casa y la muerte no tocase ese hogar. Allí se vino a instituir oficialmente lo que es la fiesta del Cordero Pascual, el sacrificio pascual. Capítulo 12, Éxodo, dice que debían tomar un cordero de 1 año sin defecto y prepararlo para la fiesta.
en sacrificio, y eso sería como estatuto perpetuo para las generaciones. Todo eso, eventos que aparecen allí en Éxodo 12, 13 y 14, de alguna manera están íntimamente relacionados con lo que predicamos en la mañana hasta la muerte de Cristo. Es decir, lo que vamos a ver ahora vamos a tratar de ver cronológicamente hablando, vamos a tratar de ver el orden posible de los eventos que ocurrieron y qué relación tiene cada evento con el Cordero. Este tema no es mío. El de la mañana fue un comentario de God Question, una página web cristiana muy sana. He encontrado muy buenos temas allí y lo adapté en la mañana. Lo que voy a enseñar esta noche no es mío, es de un grupo mesiánico, judío mesiánico, que han puesto en orden el evento desde poco antes de la entrada de Cristo, el Mesías, a Jerusalén, hasta la misma muerte. Y este grupo, estos hermanos, porque son hermanos, son judíos, pero que creen en el Mesías, en Cristo. Este grupo trató de poner orden, el orden de los eventos, porque en los evangelios no está completamente en un orden lógico, cronológico, más bien dicho. Pero estos hermanos le han puesto orden y a mí me ha parecido fascinante la razón de algunos eventos. Hermano, el libro que tenemos en la mano no es obra de la casualidad. El libro que tenemos en nuestras manos no es que a alguien se le ocurrió hacer algo porque no tenía nada que hacer y colocó un par de historias, anécdotas, cuentos y leyendas y las puso allí para entretener a la humanidad. Este libro tiene origen divino, esencia divina. Este libro que está en nuestras manos fue preparado por el Creador del cielo y de la tierra y preparado de tal manera que llegase a nosotros para que entendiésemos los misterios de Dios revelados a los hombres. Entonces, en Juan capítulo 12, comenzaríamos nosotros de alguna manera a hacer un viaje desde el momento que Cristo entró a la aldea donde vivía Lázaro, María y Marta, hasta la muerte de Cristo. Pero vamos a ver algunos eventos y algunos los vamos a mencionar nada más. Entonces, acompáñeme en este viaje histórico. Juan capítulo 12. Gracias por el agua. Juan capítulo 12. Mire lo que dice aquí. 6 días antes de la Pascua. O sea, este evento que ocurrió, esta narrativa que vamos a leer ahora, ocurrió 6 días antes del sacrificio pascual. 6 días antes del sacrificio de Cristo. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora quiero que entienda algo. En el Evangelio de Mateo sale un evento paralelo, pero en el capítulo 26, ahí dice que Cristo entró a la casa de un fariseo y allí, sin identificar a la mujer, dice que una mujer entró y le enjugó los pies
a Cristo con perfume. Y dice esa narrativa en Mateo capítulo 26 que hubieron algunos que criticaron el desperdicio de ese perfume. Y Cristo dijo, déjenla tranquila, porque ella lo que hizo es para preparar mi cuerpo para la muerte. Esa narrativa aparece en Mateo 26. Pero aquí, en Juan capítulo 12, nos enseña una narrativa paralela. Para mí es la misma. Aquí nos enseña de Lázaro, de María, de Marta posiblemente allí. Y aunque aparecen los personajes principales, no dice que fue en la casa de Marta, de Lázaro y de María, simplemente que estaban allí. Por lo tanto, al unir los dos eventos, nos damos cuenta que son los mismos, porque aparecen los mismos detalles. Entonces dice que Cristo llegó a la aldea 6 días antes de la Pascua, a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado, que había muerto y él lo resucitó. Y allí, en honor a Cristo, versículo 2, le hicieron una fiesta, una cena. Usted sabe que las pruebas son las que engordan a los pastores. Aquí Cristo lo invitaron a comer. Me imagino cómo lo invitaban a comer. Hermana Asia, ¿usted sabe que son las pruebas las que engordan a los pastores? ¿Usted sabía eso? Las pruebas. Pastor, prueba aquí. Pastor, prueba acá. Pastor, pruebe aquí. Las pruebas son las que nos hacen engordar. Y aquí a Cristo lo vemos que lo invitan a comer. Cuando usted escucha que el pastor fue invitado a comer, entienda que estamos siguiendo los pasos de Cristo. ¿Ok? Entiéndalo, por favor, no sea envidioso. ¿Ok? Aquí a Cristo le hicieron una fiesta, lo invitaron a comer. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que entonces estaba sentado a la mesa con él. Ahí están los 3 personajes, Lázaro, Marta, María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, un perfume muy caro, hermano. Y una libra era una cosa, pero extravagante. Una cantidad que hubiera servido no sé para cuántos cientos de miles de personas, porque era un poquito para cada uno que alcanzaba, porque era un perfume muy fino, muy caro, de mucho precio. Quizás Roque, en su opulencia, Roque pudiera usar ese tipo de perfume. Yo la verdad, las cosas que no me atrevería a gastar de mi capacidad económica, gastar ese tipo, comprar ese tipo de perfume, pero Roque con su opulencia, estamos convencidos que Roque podría fácilmente poder usar de estos recursos que para él son está botado en la calle, todo eso para él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Una mujer agradecida. Una mujer que amaba en el buen sentido de la palabra a Jesús. Los heréticos, los herejes, los degenerados, los que quieren justificar su propio pecado, dicen que Marta y María eran amantes de Jesús. ¿O no han escuchado eso ustedes? Eran mujeres. ¿Quién ha escuchado eso? Jerry. Pastor Jerry, ¿en qué mundo usted vive? A viva voz, estos heréticos degenerados enseñan que Marta y María eran mujeres de Cristo. En este pasaje, sí, se reconoce que María, Marta y aún Lázaro amaban a Cristo, pero eran personas agradecidas a Cristo. Habían visto el milagro de Lázaro muerto. Se cree que solamente vivían los 3, los padres de ellos ya no existen. Lázaro era
el hombre de la casa, el que trabajaba para la casa. Las mujeres en aquel tiempo estaban relegadas prácticamente a los oficios propios del hogar. Y Lázaro era el que salía a pescar, salía a comprar, salía a sembrar, yo no sé. Y en esas propias circunstancias de la vida cae enfermo y se muere. Imagínese usted la tristeza de Marta y María. El único sostén de su hogar, muerto. Y aparece el Cristo de la gloria. Y lo resucita. ¿Cómo no van a amar a Cristo? ¿Cómo no van a querer de alguna manera mostrar la gratitud, el agradecimiento? Es cuando un hijo perdido en la droga, en el vicio, en la maldad, en el pecado, es alcanzado por Jesucristo, por la gracia de Dios. Y esos padres agradecidos no solamente rinden también su vida a Cristo, sino que hacen todo por el Cristo de la gloria. ¿No es verdad? Y ahí tenemos a María en su actitud propia de gratitud y agradecimiento por amor al Señor, por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo y por lo que seguiría haciendo. Toma un frasco, una libra de perfume de nardo de gran precio y quebra ese perfume allí, lo abre, como sea el caso, y lo derrama en los pies del maestro y con sus cabellos los enjuga, los seca. Y vienen los criticones, y vienen los habladores a criticar. Y Cristo le dice, déjenla. El pasaje paralelo dice, déjenla, porque se va a conocer hasta el fin del mundo lo que ella ha hecho. Porque entiendan que ella está preparando mi cuerpo para la muerte. Aquí tenemos el primer evento que nos abre las puertas para que entendamos que Cristo ya definitivamente iba derecho a la muerte. Luego entonces tenemos ahí mismo Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Aquí tenemos el segundo evento, como decíamos en la mañana, la entrada triunfal. Primero María llena de perfume el cuerpo de Cristo para prepararlo para la muerte. Recuérdese que las tradiciones en aquel tiempo preparaban a los muertos con perfume. Ahí no había neveras para meterlos en nevera para que el cuerpo no se descompusiera. Al poco tiempo, con esos calores, el cuerpo se hincha, se descompone, se pudre, hiere. Y había que someterlo a un proceso para que la descomposición propia del cuerpo no afectara tanto. Y había que prepararlo para la sepultura. Cristo declara que esta mujer comienza a prepararlo hacia el camino de la gloria. El camino de la gloria no va sin sufrimiento. El camino de la gloria no va sin sufrimiento. Y luego entonces sale rumbo a Jerusalén y le traen el pollino y lo montan arriba del pollino. Y las multitudes se dan cuenta, los discípulos, los apóstoles, y las multitudes que van a la fiesta pascual,
a Jerusalén y van llegando, se dan cuenta que Cristo monta en el pollino y de alguna manera recuerdan las profecías del Antiguo Testamento. Salmo 118, como miramos en la mañana, Zacarías 9, donde dice que el rey entra a Jerusalén y tienden sus mantas en el piso, reconociendo que él era el rey. Y luego declaran, Hosana, bendito el Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Hosana es la palabra Yashana, que significa sálvanos, oh Dios, libértanos, ayúdanos, reconociendo que es el Mesías. Y este reconocimiento público de que Cristo es el Rey y Cristo es el Mesías, de alguna manera tenemos que también relacionarlo en forma directa con que también implica que estaban preparando, que estaban dándole la bienvenida al Cordero. Porque la palabra de Dios relaciona todos estos eventos en la entrada triunfal. Pastor Jerry, estoy tratando de descubrir con respecto a esta enseñanza, estoy tratando de descubrir cuando Daniel capítulo 9 dice que la semana 69, y luego dice, se le quitará la vida al Mesías fuera de la semana 69, pero no en la semana 70, sino entre la semana 69 y la semana 70. Y estoy tratando de ver una frase, una conexión entre lo que dice Daniel capítulo 9 con el evento de la entrada triunfal, porque como dijimos en la mañana, la entrada triunfal, según los expertos, declara la culminación del cumplimiento de la semana número 69. Inmediatamente habiendo terminado la semana 69, habiéndose cumplido la semana 69, fuera de la semana 69, dice que el Mesías es muerto, es sacrificado. Entonces, la entrada triunfal a Jerusalén implica Cristo Rey, Cristo Mesías, Cristo Cordero. Y aquí tenemos, entonces he estado pensando todo el día sobre cómo relacionar estos eventos para tener una idea más clara, donde definitivamente la entrada triunfal, sin hacer violencia a la palabra de Dios, nos relacionaría de manera directa, no solamente con el Cristo que es el Rey, no solamente con el Cristo que Cristo en griego es Mesías, ¿ok? Mesías en hebreo. Entonces el Cristo Rey, el Cristo Mesías y el Cristo Cordero. Así que aquí tenemos dos eventos donde se marca de manera maravillosa lo que sería los pasos del Cordero hacia la muerte, hacia el sacrificio. Mateo capítulo 21. Aquí tenemos que saltar de acuerdo al orden cronológico que le dan los hermanos a este estudio. Tenemos que saltar a un tercer evento, cronológicamente hablando, según ellos, lo cual no pongo en duda, hermano, porque no tengo capacidad para ponerlo en duda. ¿Ok? Mateo capítulo 21, versículo 12. Un tercer evento que va marcando el camino del Cristo Rey, del Cristo Mesías, del Cristo Cordero, que está siendo preparado para la muerte, para el sacrificio. Mateo capítulo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró Jesús? En el templo. Primero construido por Salomón. Luego destruido por Nabucodonosor. ¿Está bien? Salomón lo destruyó Nabucodonosor. Luego fue
reconstruido por segunda vez por Zorobabel con la mano de Nehemías y la ayuda de Esdras. Luego, en el tiempo de Herodes, vino una ampliación del templo. El templo estaba de alguna manera bonito, pero fue destruido por segunda vez con Tito Vespasiano. Este templo que fue reconstruido, construido por segunda vez por Zorobabel, es el templo donde entra Cristo, el cual, dicho templo, Herodes había hecho ampliaciones y arreglos para congraciarse con los judíos. Y dice entonces, Mateo 2, 21, 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Este tercer evento que mencionamos aquí implicaría la purificación del templo para prepararlo para el sacrificio. Hermano, no lo busquemos, pero el libro de Éxodo, en lo que yo mencioné al comienzo, dice Éxodo 12, 13 o 14 por allí, dice que había que limpiar las casas completas de toda levadura. Y después de quitar toda levadura, entonces podían hacer el sacrificio. Levadura es señal de pecado, es símbolo de pecado. Por lo tanto, Cristo, para poder ser sacrificado correctamente, limpiamente, de acuerdo a la orden de la Sagrada Escritura, aún el templo tenía que limpiarse. Por eso Cristo limpió el templo de ladrones, usurpadores, usureros y sinvergüenza. Porque había que limpiar el templo de la levadura del pecado del hombre. ¿Para qué? Para preparar el lugar para el sacrificio pascual. Entonces tenemos 3 eventos. Primero, la mujer que prepara el cuerpo del Cordero Pascual para su muerte por medio del perfume. Y Cristo lo declara: hey, calladito, nadie me hable de esta mujer porque está preparando mi cuerpo para mi muerte. Segundo evento, entra a Jerusalén, donde la entrada y todo lo que implica, de alguna manera nos enseña que entra ya definitivamente marcando sus pasos algunos días antes para la muerte, reconociendo a Cristo como el Cristo Rey, Cristo Mesías, Cristo Cordero. Y luego entonces, cronológicamente hablando, de acuerdo a estos hermanos, Cristo entra en el templo y lo limpia de la levadura del pecado, de una actitud usurienta, por decir así, si se puede decir de esa manera, si se me permite, de la avaricia, del pillaje de estos judíos sin vergüenza. Porque si hay una fama que tienen los judíos es que les encanta el billete y cómo engañan y mire, tienen esa fama. Aunque en Chile los turcos también tienen esa fama. En Chile muchos turcos, ¿ok? Turco. Y cuando ven a una persona un poquito buena con los negocios, aunque no sea turco, cualquier chileno le dice a ese chileno que conoce que es bueno para el negocio: ¿cómo estás, turco? ¿Ok? Porque es un modismo natural que hay en Chile para referirse a las personas que les gusta hacer negocio y con astucia, con engaño y con argucia y con sagacidad. Entonces, hermano, aquí tenemos, dejando historia de lado, aquí tenemos los 3 primeros eventos. Ahora, entonces, el primero yo le puse Cristo el Cordero Pascual, preparándolo para su muerte. Segundo, Cristo el Cordero Pascual entrando a Jerusalén, proclamado como Rey y como el Mesías Cordero Sufriente.
Tercero, Cristo, el Cordero Pascual, preparando el templo para el sacrificio. De aquí en adelante me pareció interesante, porque el libro de Éxodo, no lo busque, Éxodo 12, dice que había que buscar un cordero y había que chequearlo. Tenían que ver que el cordero fuese de un año, sin mancha, sin defecto. Por lo tanto, el cordero ofrecido a Dios tenía que ser un cordero perfecto. Habiéndolo estudiado, habiéndolo examinado, habiendo visto que no tenía mancha, que no tenía defecto, entonces era dado para presentarlo para el sacrificio. Pastor, ¿y en qué parte de la Biblia se enseña que a Cristo lo examinaron? Sí, Cristo fue examinado como cordero. Y esta parte, Pastor Jerry, me pareció muy interesante. Acompáñeme. Que Cristo el Cordero fue examinado causalmente, sin darse cuenta, el pueblo. Mateo capítulo 21. Es decir, aquí, de manera simbólica, se inició la verificación de Jesús, sin querer queriendo, como el Cordero de Dios, quien fue encontrado libre de defectos y fallas para convertirse en el Cordero. Mateo 21, versículo 23, comenzando con este evento para que veamos varias cositas. Mateo 21, 23. ¿Okay? Vamos a leer del 23 al 27. Acompáñeme, léalo conmigo si quiere en voz alta, como usted quiera. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Hermano, mire para acá, aquí se están refiriendo cuando Cristo agarró los látigos y botó a los mercaderes, porque los negociantes principales aquí eran los líderes judíos, estaban ofendidos y estaban heridos porque el negocio se le estaba yendo. Se les había ido el negocio en esa fiesta donde vendían animales para el sacrificio, donde cambiaban monedas por precio que era una usura, era un engaño. Entonces cuestionan a Cristo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y en primer lugar comienzan a cuestionarle sobre qué base él hace lo que está haciendo. ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién eres tú para hacer eso? Si nosotros somos los que mandamos, no tú. Dinos, ¿quién te dio esa autoridad? Y la argucia de nuestro Señor Jesucristo, la sagacidad. Yo cuando leo este pasaje me río. Y yo pienso que usted también. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Me imagino con una voz tranquila, pausada, ponderada, moderada, parsimónica, salomónica, con una actitud muy solemne, muy mansa. Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así como yo me imagino como tipo un sarcasmo serio. No sé. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá porque no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo. Tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que ellos, supuestamente con esa sabiduría humana, terrenal, diabólica, animal, respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos
nada sobre Juan el Bautista en relación a la pregunta que nos hace. Y entonces Cristo dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí comienza la examinación causal del Cordero, a ver si le encuentran falla. Hermano, lo cuestionaron en su autoridad y no encontraron falla. No pudieron. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Mateo 22. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Mateo 22, 15 al 21. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Siguieron examinándolo. Ahora sigamos leyendo la siguiente examinación, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también murió el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Parece que tenía 3 pasitos esta mujer. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Nuevamente lo cuestionan los fariseos, los herodianos, los saduceos, y le van poniendo trampa porque quieren descubrirlo en una falla, quieren descubrirle una equivocación, quieren descubrirle un pecado, pero no pueden. Porque es el Cordero perfecto. Versículo 34, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Nuevamente se juntaron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero aquí no aparece la frase interesante, porque en Marcos capítulo 12, pasaje paralelo, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho. Y vuelven a preguntarle, y vuelven a cuestionarle, y vuelve Cristo a dar la respuesta exacta, correcta, no pudiendo los fariseos encontrar ninguna falla, ningún pecado, ninguna falta, ningún error en el Cordero. Versículo 41. Y estando junto a los fariseos, aquí es Cristo el que les pregunta entonces para terminar toda la trama, la examinación. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David
en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En resumen, se acabó la examinación. Cristo fue examinado como el Cordero y fue hallado sin pecado, sin mancha y sin error. Entonces, número 1, la mujer ungió su cuerpo, su pie, con perfume para prepararlo para la muerte. Segundo, la entrada triunfal del Cordero rumbo a la cruz, al sacrificio. Tercero, Cristo entró al templo, limpió el templo, quitando la levadura para que el templo estuviera limpio para recibir el sacrificio pascual. Cuarto, había que buscar el Cordero porque ya la fiesta se acercaba. Y había que buscar un Cordero de un año, sin mancha, sin defecto, perfecto. Y aquí entra el cuestionamiento hacia Cristo, sobre el cual quedó examinado de tal manera que fue limpio de todo. El Cordero estaba limpio. Estaba preparado todo para la culminación final. Mateo 26. Perdón, Pérez. Sí, está bien. Mateo 26. Versículos del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Por qué tuvieron que hacer una reunión especial, escondida, aparte? ¿Por qué? Porque no haberle hallado ningún error, ningún defecto, ninguna causa para acusarle, los líderes judíos se reunieron para ver qué podían hacer para prenderle y matarle con engaño. Porque era el Cordero perfecto. Salió bien de la examinación. Pero al no hallar ningún error, ningún problema en este Cordero, algo había que inventar engañosamente. Y los líderes desde ese momento en adelante buscaron la manera de hacerle culpable de algo para entregarlo a la muerte. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26, 14. Entonces luego viene 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Estaban buscando la manera de poder castigar y hacer matar a Jesucristo, enemigo acérrimo de los fariseos, de los hipócritas, de los religiosos, sepulcros blanqueados, y buscando manera como buscar pruebas engañosas, mentirosas. También encontraron a alguien que lo podía acusar oficialmente para entregarlo. Lucas 22. Lucas 22. Recuérdese, y por favor quiero que entienda, este es un orden según este grupo de hermanos cronológico de los eventos. Lucas 22, versículo 7. Pero se toman
diferentes pasajes porque no están en orden cronológico todos estos eventos. Lucas 22, versículos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la comamos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y aquí viene entonces los últimos momentos de la vida de Cristo sobre la tierra, donde habiendo llegado el día del sacrificio, Cristo manda a buscar el lugar donde se va a reunir con los apóstoles para preparar el sacrificio, celebrar la fiesta, donde los apóstoles, aún Cristo habiéndoles dicho que va a morir, se lo dijo poco rato antes, ellos no logran entender, no logran relacionar todos los eventos. Levíticos 23 dice: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. En esa noche, en ese momento, cuando Cristo está reunido con los apóstoles, se instituye la cena del Señor. Mateo 26, entonces, Mateo 26, donde la cena del Señor de manera inequívoca habla de Cristo. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos de Jesús. ¿Dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Es decir, hay un decreto de parte del Padre que el Cristo tiene que padecer de tal y tal forma y van a suceder estos eventos. Eso es decretivo. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 26. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí se instituye la cena del Señor, donde Él da testimonio evidente, concreto, de que Él es el pan que está siendo quebrado, su cuerpo quebrado, y que Él es la sangre, y que Él es el verdadero símbolo del jugo de la vid, que simboliza la sangre del Cordero. Luego Jesús anuncia la negación de Pedro. Luego Jesús ora en el Getsemaní, y finalmente Cristo es arrestado en Mateo 26. Versículo 47. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. De aquí en adelante vienen las horas del sacrificio de Cristo. Termino con esto, para decirle que el domingo que viene en la mañana vamos a hablar un tema, no hay gloria sin sacrificio. No hay gloria sin sacrificio. Y vamos a tomar el tema desde el momento que fue arrestado en adelante y vamos a ver todo lo que implicaba desde ese momento en relación a la persona de Cristo y lo que implicaba el sacrificio de Cristo. Amén. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú nos permites aprender y darnos cuenta cómo de manera causal, de manera milagrosa, Padre, usted fue preparando al Mesías, al Cristo de la gloria, preparando su mente, su sentido, sus emociones, su cuerpo para el momento del sacrificio pascual. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias porque es nuestro Redentor. Gracias por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por la sangre del Cordero que perdona, que lava, que limpia, que quita todo pecado. Gracias porque esa gracia ha sido sobre nosotros sin merecerlo. Y en fe y en arrepentimiento, rindiendo la vida a Él, somos salvos por la fe en Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.